Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctora. Entonces, vamos a empezar a la clase. Buenas noches, doctora. Voy a llamarles lista hoy día. Antes de empezar la clase. No, al finalizar vamos a llamar la lista mejor. ¿Ya? Vamos a empezar una vez con la... Sí, se ve, doctora. No, no la veo, doctora. Sí se ve, doctorita. ¿No se ve? Sí, se ve. Se ve bien, doctora. Sí, doctora. Ya no voy a dejar que bueno, lo último. Ya nadie más va a poder entrar. Vamos a esperar algo 10 minutos así. Y vamos a empezar con la clase. Como ya habíamos dicho, es la continuación de lo que estábamos viendo, que es lo de la fisiología renal. Ahora lo que nos compete en esta clase es terminar de hablar de la fisiología renal, de lo que es la formación de la orina y lo que es la cuestión de la acción que tienen algunas hormonas dentro del filtrado glomerular o de la función del riñón. Bueno, para recordar, aquí tenemos, ubiquémonos primero en espacio, la arteriola aferente. Como habíamos dicho, la arteriola aferente es la arteriola que ingresa al glomérulo. Aquí está el glomérulo renal, bueno, aquí el capilar glomerular. Y la arteriola eferente es la que sale y va a dar lugar a los vasos peritubulares. Estos vasos peritubulares al final van a desembocar en la vena renal. Aquí tenemos la cápsula o espacio de Bowman, ¿no? Y dentro del riñón, para formar la orina, existen diferentes, no mecanismos, sino actividades que se tienen que realizar, como son la filtración, la reabsorción y la secreción y la excreción, ¿no? ¿Qué es la filtración? La filtración es la cantidad de sustancia que se filtra por unidad de tiempo y se llama carga filtrada, o sea, es la cantidad de sustancia que sale del capilar hacia la cápsula de Bowman, esta flecha celeste. La reabsorción. El agua y los solutos son reabsorbidos desde este filtrado. Aquí se filtra esta orina filtrada, o sea, que no está formada completamente, ¿no? Sino es toda la agua y solutos que salen. Estos filtrados se reabsorbe más del 90%, dijimos, ¿no ven? ¿Se acuerdan? Reabsorbidos hacia el capilar peritubular. Y también tenemos otra acción que es la secreción. Normalmente la reabsorción, recordemos que se va a realizar la mayor parte a nivel del túbulo contorneado proximal, y la secreción se segrega de la sangre peritubular hacia el capilar, hacia peritubular capilar, hacia el líquido tubular o hacia la luz del túbulo contorneado. Se segregan diferentes sustancias, ¿no? Generalmente sustancias de desecho. Esta acción de la secreción va a ser generalmente, se va a producir en lo que es el túbulo contorneado distal. Generalmente, ¿no? Porque también hay algunas sustancias que se segregan en el túbulo contorneado proximal. Y la excreción es la cantidad de la sustancia excretada por unidad de tiempo, o sea, ella es la orina formada, es lo que se va a eliminar hacia el medio ambiente, ¿no? ¿Qué datos tenemos que saber o tener en cuenta de lo que es el filtrado glomerular? El filtrado glomerular es toda la sustancia que contiene agua y solutos que sale del capilar glomerular a la cápsula de Bowman. Un adulto mayor va a producir un filtrado glomerular de 125 ml minutos aproximadamente. Eso sería lo normal. Lo que va a corresponder a que se va a filtrar, o sea, va a salir, se va a formar ese filtrado, van a formarse 180 litros al día.
de filtrado a través de los riñones. El riñón va a filtrar 180 litros por día. Pero obviamente eso tendría que ser la orina, pero obviamente eso se va a reabsorber, ¿no? Como dijimos, el 20% del plasma que pasa por los riñones se filtra. O sea, tampoco es que toda la sangre que pasa por el riñón se va a filtrar, solamente el 20%. De ese 20% van a formarse 180 litros por día. Y la capacidad que se tiene de filtración varía de acuerdo a los solutos. Lo vamos a comparar con lo que es la filtración de agua, que la velocidad de filtración o la capacidad de filtración del agua es de 1, va a ser la misma capacidad de filtración del sodio, va a ser igual a 1. Si se absorbe una molécula, o se filtra una molécula de agua, se filtra una molécula de sodio. Y así con diferentes solutos, pero no va a pasar lo mismo como habíamos dicho con las proteínas, sobre todo con la albúmina, porque la capacidad de filtración de la albúmina es casi 0, 0,005. ¿Y esto por qué? Porque la albúmina o las proteínas son moléculas pesadas, tienen un peso molecular de 60.000 Dalton, mientras que el peso molecular del sodio es de 18. Entonces, de 18 a 60.000, vemos que la molécula de albúmina es mucho más pesada, por lo cual no se va a poder filtrar, además de otras circunstancias que habíamos dicho que va a evitar que se filtren las proteínas. La filtración glomerular carece de selectividad, es decir, se va a filtrar todo, se va a filtrar todo lo que sea menor a 70.000 Daltons, obviamente, ¿no? Se va a filtrar agua, se va a filtrar sodio y se va a filtrar diferentes solutos, pero las moléculas grandes van a quedar dentro del capilar. La glucosa y los aminoácidos se van a reabsorber, se tienen que reabsorber, normalmente se reabsorben completamente. Mientras que el sodio y el cloruro se van a reabsorber dependiendo del organismo, de las necesidades del organismo. Como dijimos, la filtración se filtra todo lo que tenga que salir, sale agua, soluto, sodio, cloro, potasio, todo lo que tenga que salir. Pero al reabsorber lo vamos a hacer de manera selectiva. Sodio y cloruro depende de las necesidades que tengamos y a través de diferentes mecanismos que ahorita vamos a ver. Bicarbonato, urea y creatinina se reabsorben mal porque normalmente la urea y la creatinina son de productos de desecho y se excretan grandes cantidades. O sea, vamos a tratar de eliminar, pasar del capilar peritubular hacia la luz del capilar, hacia la luz del túbulo contorneado proximal o generalmente distal, ¿no? Y aquí vemos esta tablita con los valores medios diarios de componentes que se filtran y se reabsorben. Habíamos dicho, por ejemplo, agua expresado en litros, la cantidad de agua que filtramos diario es de 180 litros. La cantidad que se reabsorbe es un 99%. Entonces nos queda que la cantidad excretada es de 1.8 litros. ¿Ya? Entonces de los 180 litros que filtra el riñón, que salen a la cápsula de goma, el 99% se va a reabsorber, por lo tanto vamos a excretar por la orina solamente 1.8 litros. Bueno, eso obviamente varía de acuerdo a la situación, pero eso es lo normal, 1.8 litros aproximadamente. En cuanto al sodio, que aquí lo estamos expresando en gramos, se filtran 630 gramos de sodio, se reabsorbe el 99.5 y se excreta esta cantidad, 3.2. En cuanto a la glucosa, la cantidad normal filtrada es de 180 gramos al día y de eso se va a reabsorber el 100%. Eso quiere decir que no tiene que haber glucosa en la orina. Entonces, la cantidad excretada tiene que ser 0. Vamos a recordar que el valor máximo de transporte de glucosa es de 320 miligramos por minuto. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que tenemos en nuestras células, tenemos los transportadores. Ahorita les voy a mostrar los transportadores. Estos transportadores que van a meter el sodio y la glucosa al mismo tiempo, pueden llegar a meter hasta 320 miligramos de glucosa por minuto.
Pero si esto excede los 320, bueno, los 320 miligramos por minuto, se van a llegar a saturar, van a estar ocupados todos los transportadores que van a tener que eliminarse la glucosa y va a tener que salir por la orina. Esto funciona, los 320 miligramos por minuto que puede llegar a reabsorber o transportar para reabsorber precisamente estos transportadores, se puede llegar con una concentración de 180 miligramos de cilitro, que habíamos dicho que es el umbral renal, ¿no ven? ¿Me están escuchando? Sí, doctora. Perfecto. Sí, doctora. Se escucha. Sí, doctora. Y Entonces, recordemos, la glucosa, Sí, doctora. la glucosa se reabsorbe gracias al 100%. 100% y no tiene que haber nada de glucosa en la orina. Pero si tenemos una glucosa elevada, como en un paciente diabético, elevamos la glucosa a mayor de 180 miligramos por decilitro, ya vamos a ver glucosuria, porque los transportadores se van a saturar y va a tener que ser eliminada la glucosa. En cuanto a la urea, también la urea se filtra, se reabsorbe casi la mitad, pero se excreta también cierta cantidad de urea, que son sustancias de desecho, ¿no? Y aquí lo que vamos a ver, esta parte es interesante, tal vez parece un poquito complicada, pero tengan paciencia, imagínense lo bonito, están los dibujitos y piensan que todo esto está totalmente en movimiento. Habíamos hablado de los transportadores de glucosa, ¿no es cierto? Estos transportadores de glucosa, que son estos de acá, son los SGLT1 tipo SGLT1 y SGLT2. El tipo 1 se encuentra en el túbulo contorneado distal, mientras que el tipo 2 se encuentra en el túbulo contorneado proximal. ¿Qué es lo que va a hacer? Este transportador o cotransportador lo que va a hacer es meter una molécula de sodio, y agarra también, le da espacio a una molécula de glucosa y la mete dentro de la célula. Esto a través de un transporte activo secundario. Transporte activo secundario. ¿Qué quiere decir esto? Que al hacer este transporte, al hacer esto, no va a utilizar directamente energía o ATP. Al contrario de lo que es la bomba de sodio-potasio ATPasa. Esta bomba de sodio-potasio ATPasa utiliza ATP para producir esta energía. Esto de acá, perdón, esta de la parte de aquí es la luz del capilar tubular, mientras que esta parte de acá de la izquierda es el capilar peritubular, o sea, aquí está yendo hacia la sangre y esto es lo que está formando la orina. Entonces, de la orina o del filtrado, como quieran llamarle, se va a filtrar, se va a reabsorber a través de estos canales el sodio y la glucosa. Esto en el 90% lo va a hacer, de la glucosa lo va a hacer en el túbulo contorneado proximal y el 10% en el túbulo contorneado distal. Entonces, al entrar el sodio, ese sodio reabsorbido tiene que pasar a la luz peritubular, al capilar peritubular, y lo va a hacer a través de la bomba sodio-potasio ATPasa. Esta bomba de sodio-potasio ATPasa va a sacar 3 moléculas de sodio y va a meter 2 de potasio. Al sacar 3 de sodio y 2 de potasio va a hacer que esta carga dentro de la célula sea electronegativa. Al ser una carga electronegativa con 70 milivoltios, lo que va a hacer es jalar por la misma carga negativa, va a jalar cargas positivas que son el sodio y por eso lo hace a través de este transportador. Mete sodio, porque es positivo, lo mete hacia la célula que es negativa. Cuando está dentro de la célula, esta bomba de acá, contra la fuerza, contra gradiente, lo que va a hacer es
sacar el sodio y meter el potasio. No sé si se entiende. Entonces aquí la célula, recordemos que es negativa. Por gradiente electronegativo o el gradiente eléctrico, lo usual es que lo positivo entre en la célula que es negativa. Pensaríamos que se va a quedar aquí, pero contra el gradiente eléctrico, lo que va a hacer la bomba sodio-potasio te pasa es sacar ese sodio que metimos, saca 3 moléculas de sodio y mete una de potasio para seguir manteniendo la electronegatividad. Entonces, es de esta manera que se transporta la glucosa, con un cotransporte. Cotransporte a través de un transporte activo secundario. El transporte activo primario se da con la bomba sodio-potasio ATPasa. ¿Por qué? Por la utilización de energía a través del ATP. Lo mismo pasa con el sodio y los aminoácidos. El sodio va a arrastrar con él, por decir así, la glucosa y va a arrastrar con él los aminoácidos que hayan podido filtrarse. Recordemos que no debemos tener proteínas en la orina. Los aminoácidos son los precursores de las proteínas, entonces no tenemos que tener proteínas y estos aminoácidos se van a reabsorber en su totalidad y van a pasar al capilar peritubular para devolverlos a la sangre. Así como existe este cotransporte entre el sodio, los aminoácidos y la glucosa, también va a existir un transporte en sentido inverso. ¿Qué quiere decir? Que al meter sodio a través del capilar, a través de esta bomba del borde apical de la célula tubular, al meter sodio con este otro tipo de transportador, mete una molécula de sodio, pero saca una de hidrógeno. Esto generalmente, esta acción lo que se va a producir generalmente en el túbulo contorneado distal, ¿no? Donde empezamos a secretar sustancias de desecho. Y lo mismo, ¿no? La bomba sodio-potasio ATPasa lo que va a hacer es sacar 3 de sodio, 3 moléculas de sodio y meter una molécula de potasio. Esto se llama contratransporte, la del sodio con el hidrogenión, y el cotransporte es de sodio-glucosa o sodio con aminoácidos. Bueno, aquí lo mismo, prácticamente. Aquí ya vemos el capilar peritubular, como veíamos en el anterior. Habíamos dicho, el sodio se va a meter dentro de la célula por el gradiente gradiente eléctrico, entonces positivo se va a meter dentro de la célula que es negativa, pero las bombas de sodio ATPasa van a eliminarlo de la célula para llevarlo a los capilares peritubulares y devolverlo a la sangre y van a meter potasio. Puede entrar el sodio a través de la... Doctora, disculpe, ¿será que puede repetir la anterior diapositiva en un resumen, por favor? ¿Esta de acá? Sí, exacto. ¿No entendieron nada? Solo yo creo. No, sí se entendió, doctorita, pero sería bueno un repaso así general para poder entender el cotransporte en especial, ¿no? Porque se entiende que el cotransporte es la parte más importante donde se hace la reabsorción. Ya. Sí, doctora. Bueno, vamos a hacer la reabsorción, como dijimos, de sodio, glucosa y aminoácidos. Es lo que no tiene que haber en la orina, ¿no ven? No tiene que haber glucosa y no tiene que haber aminoácidos. Entonces, el agua se va a reabsorber por difusión, eso va a pasar nomás. Pero los solutos van a pasar una parte del sodio, porque otra parte va a ir junto con el agua a través por osmosis, directamente, o difusión pasiva para pasar el sodio. Pero otra parte del sodio va a pasar agarrándose una molécula de glucosa o agarrándose una molécula de aminoácido para transportar la glucosa dentro de la célula. Esta glucosa dentro de va a agarrar estos receptores que son SGLT para la glucosa.
El SGLT1 es del túbulo distal y el SGLT2 es del túbulo proximal. ¿Dónde se va a hacer la mayor cantidad de reabsorción de glucosa? ¿En qué parte? ¿En el distal o en el proximal? En el distal. De glucosa. Proximal. En el proximal. Se absorbe el 90%, ¿ven? En el proximal. Entonces, ahí va a estar el SGLT tipo 2. Con ese receptor va a meter una de sodio y una de glucosa. Lo mismo va a tener un receptor para sodio aminoácido. Va a agarrar una molécula de sodio a este transportador, mete una de sodio y mete también una de aminoácido. ¿Por qué se va a meter este sodio dentro de la célula? Este sodio se va a meter dentro de la célula porque la célula por dentro es electronegativa. Entonces va a jalar lo negativo. Ustedes saben que los imanes, ¿no es? Negativo con positivo se atraen y se juntan. Entonces lo negativo jala al sodio para meterlo a través de estos transportadores, lo mete dentro de la célula. ¿Y qué va a hacer con ese sodio? Lo que va a hacer es sacarlo de la célula, o sea, para devolverlo a la sangre, lo saca de la célula hacia el otro lado, hacia el capilar peritubular. Lo saca a través de la bomba. ¿De qué se llamaba esta bomba? ¿De bomba? Esta bomba de acá, ¿qué se llama? La bomba de Bomba sodio, potasio, Sodio y ¿qué va a potasio. hacer la bomba de sodio, potasio, te pasa? La bomba de sodio, potasio, te pasa, saca 3 de sodio, 3 moléculas de sodio, 2 de potasio. mete 2 de potasio, ¿no ves? Al sacar 3 de sodio y meter 2 de potasio, eso es lo que hace que esto sea negativo. ¿Ya? Por otro lado, eso es el cotransporte. Es un transporte activo secundario. El transporte activo primario es lo que se da con la bomba sodio-potasio te pasa. Primario, secundario. ¿Por qué primario? Porque esto utiliza energía. Y este secundario porque se mete, pero por otro gradiente, por el gradiente por gradiente eléctrico, jala potasio, jala sodio, perdón. ¿Ya? Entonces, este es el que utiliza energía. Este no utiliza energía del ATP. Existe otro transporte que es el contratransporte. ¿Qué quiere decir? Que también por ser electronegativo, al meter sodio, esta molécula de acá, este transportador de aquí, es otro tipo de transportador, mete un sodio, pero al mismo tiempo saca un hidrogenión. Entonces, en esta de acá metía uno y metía el otro. En este mete sodio, pero saca hidrogenión. Y lo mismo pasa, ¿no? Con la bomba de sodio-potasio, los sodios se van 3 y meten 2 y se queda la carga eléctrica electronegativa. ¿Se entendió ahora sí? Sí, doctora, ahora sí. Ya. Y esto es lo mismo, es como un resumen. Claro que aquí no están los de glucosa, pero aquí más que todo habla del sodio, ¿no? Que el sodio se puede meter, como dijimos, por difusión, junto con el agua. No necesita siquiera un transportador ni nada. Ustedes saben que el agua arrastra sodio siempre, ¿no ven? En el cuerpo, ¿no? En el cuerpo si sale agua, sale con sodio, siempre arrastra. Entonces se mete nomás. Pero puede meterse a través de la célula con el mecanismo que dijimos de los transportadores, ya sea con glucosa, ya sea con aminoácidos o ya sea con la salida de un hidrogenión, puede meterse dentro de la célula, y funcionan las bombas ATPasa y lo sacan de la célula para ir a la sangre nuevamente. Este es el borde en cepillo, este es el borde apical de la luz tubular. Y aquí tenemos la membrana basal que va hacia los capilares peritubulares. Estos
creo que es lo mismo. A ver. Aquí está al revés, ¿no? Aquí es la luz del túbulo, aquí esto es la orina, supuestamente, o lo que va a ser orina. El borde interno. Como dijimos, el sodio puede meterse directamente sin pasar por la célula, puede meterse entre medio de la célula junto con el agua, pasar directamente al capilar, o puede meterse aquí por transporte activo. Transporte activo, ¿qué dijimos que era? ¿Se mete primario o secundario cuando se mete a la célula? Secundario. Secundario, ¿no ve? Porque no estamos utilizando ATP. Transporte activo primario es el que hacemos para sacarlo de la célula al capilar con la bomba de ATP. Sodio, potasio, ATPase. ¿Ya? Es lo mismo. Y bueno, como les había dicho, se filtra todo lo que se pueda filtrar, menos las proteínas. En unas partes de la nefrona se va a reabsorber, aquí dijimos como también se puede secretar, la urea, por ejemplo, se reabsorben agua y solutos, y por último, donde más se secreta es en el túbulo distal y en el túbulo colector. Aquí la reabsorción no va a ser igual para todas las cosas, es selectivo, y a la reabsorción va a ser en unas partes va a reabsorber agua, en otras partes va a reabsorber sodio, y así. Ahorita les voy a mostrar, ¿ya? Y en esta parte de acá, la secreción va a estar regulada también por cuestiones hormonales, ¿ya? A ver aquí también otro dibujito de la nefrona. Entonces aquí filtramos todo, se filtra todo esta es la urea, se secreta un poco de urea, se reabsorbe agua, se reabsorbe sodio, se reabsorbe glucosa, se reabsorbe, ¿qué más? ¿Qué reabsorbemos en el túbulo contorneado proximal? Agua, glucosa y aminoácidos, muy bien, aminoácidos. Agua, glucosa, aminoácidos. Estén atentos a esto, me interesa que lo sepan, porque con esto luego vamos a ver, ya en otros capítulos, vamos a ver cómo funcionan los diuréticos, ¿no? ¿Por qué los diuréticos hacen orinar? Eso ya vamos a ver de acuerdo cuando ya vamos hablando de las patologías. Así que recuerden bien esto de la función del riñón, dónde se reabsorbe el sodio, dónde se reabsorbe agua, dónde se reabsorbe aminoácidos y eso, ¿ya? Entonces, el agua siempre se reabsorbe con el sodio, eso dijimos, y el cloro. El agua arrastra un sodio, un cloro, ¿no? Reabsorbemos glucosa y reabsorbemos aminoácidos y se secreta urea para botar en la orina. En esta parte de acá, en la porción descendente del asa de Henle, la porción fina descendente del asa de Henle, va a ser muy permeable al agua, va a seguir reabsorbiéndose gran cantidad de agua, pero no como acá, va a ser solamente agua, no se va a reabsorber sodio. Entonces acá reabsorbíamos todo, ¿no ves? Sodio, potasio, ¿cómo es? Agua, sodio, glucosa, aminoácidos. Sin embargo, en la rama descendente, solo agua que va a ir aumentando la densidad urinaria. Entonces, al reabsorber agua, ¿qué es lo que se va a concentrar aquí? Todos los solutos. La mayor cantidad de solutos que tenemos es el sodio, ¿no? Entonces, esta orina, este líquido, este filtrado, se va a hacer más denso, más pesado. Cuando empieza a ascender el asa de Henle, se vuelca todo, ya no se reabsorbe agua, ya se hace impermeable al agua, ya no se reabsorbe agua, no se absorbe nada de agua, y lo que se va a empezar a reabsorber es el sodio. Entonces esto va a llegar hasta el túbulo contorneado distal,
donde la permeabilidad del agua, del sodio y de otros iones va a ser variable. Variable de acuerdo a las necesidades del organismo, ¿ya? Aquí sí o sí se reabsorbe todo, agua, sodio, todo. En el asa de Henle, en la parte descendente solo agua, en la parte ascendente solo sodio, y en el túbulo distal la permeabilidad al agua y a los solutos es variable dependiendo de las necesidades. ¿Comprendida esta partecita? Es importante. Sí, doctorita. ¿Sí? Aquí todo, aquí solo agua, aquí solo sodio, y aquí agua, sodio o secreción de acuerdo a las necesidades del organismo. Doctorita. Tenía otra diapositiva. Doctorita. ¿Sí? Quiero hacerle saber que a las 8 tenemos clases de oftalmología para que se nos diga su tiempo y nos tome No, no le lista. escucho nada, disculpa, no le escucho nada. ¿Qué me dice? Hola, doctorita. Quería hacerle saber que a las 8 tenemos oftalmología para ¿A que las así 8? mismo mida su tiempo, sí, y pase lista. Ah, ya. No, es cortito, creo. Ya. Que no se preocupen. Entonces, como habíamos dicho, este es el asa de Henle, ¿no ve? Por aquí está circulando la orina. ¿Qué habíamos dicho? En la parte descendente se reabsorbe agua hacia el capilar peritubular. Aquí se van a dar cuenta, no sé si se ve, la osmolaridad de ese filtrado es de 300 miliosmoles. Como vamos quitándole agua, va reabsorbiéndose agua, cada vez se hace más espeso, más denso, más pesado, de 300 a 600, 900 miliosmoles, es súper pesado, 1200 miliosmoles. Aquí se va el agua y se va concentrando, se va haciendo más concentrado de sodio. Al llegar aquí, ya casi ya no se reabsorbe agua, y para reabsorber lo que tiene que reabsorberse, o sea, el sodio y los solutos, empiezan a funcionar las bombas. Aquí empieza a funcionar una bomba de sodio, cloruro, potasio. Esta bomba de sodio, cloruro, potasio empiezan a sacar todos los solutos. Empiezan a sacar solutos y aquí, y como van sacando solutos de lo denso que estaba, aquí tenemos una orina que si bien había disminuido en cantidad, por decirlo así, pero estaba más espesa, al subir por el asa de Henle lo que va a hacer es sacarle los solutos, sodio, cloro y potasio, le va a sacar sobre todo el sodio, y la va a volver otra vez, le va a disminuir la osmolaridad, otra vez 900, aquí ven 600, hasta llegar a 100 miliomoles, o sea, va a quedar más diluida que al principio, pero con menos agua, ¿ya? ¿Se entiende? Entonces aquí es abundante agua y solutos, tiene harto, sale el agua, se concentra de sodio, aquí ya no se puede reabsorber más agua y empiezan las bombas a funcionar para sacar sodio, cloro y potasio. ¿Para qué? Para que la orina que llegó hasta acá no esté tan concentrada en solutos y vaya haciéndose ya más como el producto final que vamos a eliminar, ¿no? Lo mismo pasa aquí. Esta, bueno, es otra diapositiva, reabsorción y secreción, lo mismo. Aquí habla sobre dónde se hace el transporte activo y dónde se hace el transporte pasivo. Por ejemplo, el transporte activo secundario, habíamos dicho, en el sodio, aminoácido y glucosa. Transporte pasivo, por ejemplo, tenemos el agua siempre es transporte pasivo, ¿no? Aquí ya todavía podemos reabsorber un poco de sodio por transporte pasivo, pero generalmente es que reabsorbemos sodio, pero por transporte activo. Por transporte activo, aquí como les había dicho, es el transportador sodio y hidrogeniones, ¿no ven? Reabsorbemos sodio y eliminamos un hidrogenión.
Y esto va a ser, esto de acá va a estar regulada por diferentes hormonas, como habíamos dicho, la aldosterona, hormona paratiroidea y esas cosas. Tratamos de seguir reabsorbiendo sodio, un poco de urea y lo último de agua lo reabsorbemos acá. Y eso va a estar regulado de acuerdo a las necesidades, ¿no? Bueno, hablando un poco de las hormonas que tienen efectos sobre el riñón, vamos a nombrar estas que son la aldosterona, angiotensina 2, hormona antidiurética, el péptido natriurético auricular y la hormona paratiroidea. La aldosterona va a actuar a nivel del túbulo y del conducto colector, o sea, al final de la nefrona, como habíamos dicho aquí. Estaba en esta diapositiva chiquitita, ¿no? Aquí actúa la aldosterona. ¿Qué hace? Reabsorbe sodio, reabsorbe agua y secreta potasio, o sea, reabsorbe el agua y elimina potasio. La angiotensina 2 es una de las hormonas más poderosas que existen en el cuerpo, que provoca vasoconstricción. Actúa a nivel del túbulo proximal, como habíamos dicho, a nivel de este túbulo, a nivel del asa de Henle, del asa ascendente gruesa, del túbulo distal y del túbulo colector. ¿Qué es lo que produce? Aumenta la recepción de sodio, de cloro y de agua, y también hace que se elimine los hidrogeniones. La hormona antidiurética en el túbulo distal también, el túbulo y conducto colector. ¿Qué hace? Reabsorbe agua. Y esta es el péptido natriurético auricular. Esta es como que la que se va a oponer a todas estas otras. Aldosterona, angiotensina y hormona antidiurética reabsorben agua y sodio. Bueno, la antidiurética más que todo agua, ¿no? Pero el péptido natriurético auricular disminuye la reabsorción de sodio y de cloro. Por lo tanto, lo que va a hacer es eliminar agua, hacer que la persona orine más. También actúa en el mismo nivel en el túbulo distal y el túbulo colector. Y la hormona paratiroidea actúa en el túbulo proximal, en la rama ascendente gruesa del asa de Henle. Actúa a nivel del metabolismo del sodio, del calcio y del fosfato. Disminuye la reabsorción del fosfato y aumenta la reabsorción de calcio. Vamos a hablar un poquito así brevemente de lo que es la hormona antidiurética o vasopresina. ¿Qué es lo que va a hacer? Antidiurética, ¿qué quiere decir eso? Que está en contra de la diuresis, o sea, evita que haya diuresis, evita la orina. Regula la reabsorción de agua, aumentando la permeabilidad al agua, o sea, la reabsorbe en el túbulo contorneado distal y en el túbulo colector. Cuando está muy elevada, solo se pueden producir 400 a 500 ml de orina. ¿Dónde se produce la hormona antidiurética o la ADH? En la neurohipófisis, ¿no ves? Esta vasopresina va a ir a actuar a nivel del túbulo contorneado distal para reabsorber agua. ¿Ya? Va a reabsorber agua. Y estimula la inclusión por exocitosis de las vesículas que contienen acuaporina. Las acuaporinas son proteínas que ayudan a meter agua, ayudan a reabsorber agua, ¿ya? Aumenta la permeabilidad al agua y tiene un feedback negativo, o sea que si aumenta la cantidad de líquido o de sodio dentro del cuerpo, se va a disminuir su producción, y así si vemos que está muy disminuido el líquido, va a aumentar su producción para tratar de retener más líquido, ¿no? Luego vamos a hablar así brevemente de lo que es la aldosterona. La aldosterona se produce en la glándula suprarrenal. Esta glándula suprarrenal va a producir la aldosterona a través del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Recuerden, ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, la angiotensina 2 va a estimular a la glándula suprarrenal para producir la aldosterona que está en la corteza. Esta aldosterona, ¿qué va a producir? Vasoconstricción para aumentar la presión arterial. ¿Cómo aumenta la presión arterial? Retiene sodio, retiene agua y aumenta el tono simpático. O sea, produce vasoconstricción
y aumenta la presión. Al retener sodio, retener agua disminuye obviamente la diuresis, ¿no? Aumenta la volemia, pero disminuye la diuresis y aumenta la presión. Péptido natriurético atrial o auricular. Dijimos que este es el que se opone o que está en contra de todos los otros, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando aumenta el volumen del líquido extracelular, o sea, aumenta la volemia, existe un aumento de la distensión de la aurícula. Al existir aumento, al estirarse la aurícula, secreta el péptido natriurético auricular. Este péptido natriurético va a hacer una disminución. Primero bloquea la acción de la aldosterona, la acción de la angiotensina. ¿Por qué? Porque disminuye la reabsorción de sodio. Disminuye la reabsorción de agua. Va a bloquear las acuaporinas. La secreción de renina está disminuida, la secreción de angiotensina también y la secreción de aldosterona también. Entonces, al disminuirse la reabsorción de sodio, se va a eliminar más sodio por la orina. O sea, natriurético, natrio de sodio, urético de diuresis, ¿no ve? Orinar sodio, hace orinar más sodio. Al orinar más sodio, orina más agua también. ¿Ya? Entonces hace que aumente la tasa de filtrado glomerular. Entonces el natriurético hace orinar más, mientras que las otras tres hormonas mencionadas anteriormente reabsorben, hacen que orinen menos, más o menos para que se acuerden así. Y aquí tenemos lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el angiotensinógeno que está en el plasma a través de la renina producida. ¿Dónde se produce la renina? ¿Alguien recuerda? Ya habíamos dicho dónde se produce la renina en la anterior clase. Se produce en el riñón, pero ¿en qué parte? Hola. En las células yuxtaglomerulares. Perfecto, en las células yuxtaglomerulares, ¿no ven? El aparato yuxtaglomerular, ahí se produce la renina. ¿Dónde está? Entonces, esta renina va a hacer que funcione el sistema renina-angiotensina-aldosterona, convirtiendo la angiotensina 1, se convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2. Dijimos que la angiotensina 2 era la hormona una de las más poderosas que hay para producir hipertensión, para producir vasoconstricción. Produce vasoconstricción y aumenta la presión arterial y al mismo tiempo actúa a nivel de la glándula suprarrenal para producir aldosterona. ¿Qué produce la aldosterona? ¿Cuál es la acción de la aldosterona? Absorción, doctora. ¿Qué? ¿Qué produce la aldosterona? ¿Qué hace? ¿Cuál es su acción? Ya hablamos ahorita de eso. Reabsorción de sodio. Vasoconstricción. La aldosterona produce reabsorción de sodio y de agua. ¿No ves? Retiene sodio, retiene agua la aldosterona. ¿Qué va a producir? Aumento de la presión arterial. ¿Ya? La angiotensina 2, esto va a actuar, como dijimos, va a ser una vasoconstricción generalizada, pero a nivel renal, recordemos que tenemos dos arteriolas, una aferente y una eferente. Esta angiotensina 2 va a actuar sobre todo a nivel de la arteriola eferente, es la que más va a ser estimulada para aumentar o disminuir el filtrado glomerular dependiendo de las necesidades del cuerpo. Creo que está en la última, a ver. Aquí este cuadro está bonito igual, sistema renina-angiotensina. La angiotensina 2 ejerce acciones vasoconstrictoras en los vasos renales y sistémicos. La más sensible es la arteriola eferente. Está más contraída y la tasa de filtrado glomerular tiende a mantenerse, pero a mayor secreción, la vasoconstricción de las dos arteriolas produce disminución.
Angiotensina 2 estimula también la contracción de las células mesangiales del glomérulo, disminuyendo así el área de filtración glomerular. Y la respuesta general del organismo a la acción vasoconstrictora de la angiotensina 2 es elevar la presión arterial. Las acciones de angiotensina 2 son fisiológicamente contrarrestadas por el óxido nítrico y por las prostaglandinas, que estos son vasodilatadores. ¿Ven? Entonces, ¿qué hace la angiotensina 2? Disminuye la tasa de filtrado glomerular. Disminuye la tasa de filtrado. ¿Por qué? Por contracción, vasoconstricción. Bueno, y otra hormona, hablando ya de hormonas de que se producen dentro del riñón, tenemos a la eritropoyetina, es una función endócrina que cumple el riñón. La eritropoyetina es una glicoproteína de 30.400 Dalton producida por las células endoteliales de los capilares peritubulares. En el texto que yo les di, creo que dice fibroblastos. Estuve revisando sobre si era fibroblastos o si era capilares peritubulares, nadie está de acuerdo y consulté al libro que es la Biblia de los nefrólogos que se llama El riñón, es un tratado de nefrología donde nos especifica que no se sabe exactamente dónde se produce la eritropoyetina y puede ser que se produzca en los capilares peritubulares, en el endotelio del capilar peritubular, o puede ser que se produzca en los fibroblastos, pero no hay algo que ya esté dicho, ¿no? Puede ser en se supone que puede ser en cualquiera de esos dos lugares. La eritropoyetina, ¿qué es lo que hace? Estimular la médula ósea para la producción de glóbulos rojos. ¿Cómo se estimula? A través de la hipoxia celular. O sea, cuando existe poca oxigenación en la sangre, se va a producir eritropoyetina. Esto puede ser por una anemia, por ejemplo. Existe paciente anémico, no circula oxígeno en la sangre porque no hay glóbulos rojos, entonces se produce la eritropoyetina para la médula ósea, que pueda ser mayores glóbulos rojos. O también si la hemoglobina está utilizada por otras moléculas que no sea el oxígeno, como el dióxido de carbono, como en los pacientes que fuman, por ejemplo, que tienen retención de CO2, existe buena cantidad que se llama de hemoglobina, pero no está ocupada por oxígeno, igual a hipoxemia, y también se produce eritropoyetina. Eso pasa, por ejemplo, en los pacientes con policitemia, ¿no? La eritropoyetina ha logrado ser sintetizada, existe la eritropoyetina recombinante humana que ponemos a todos los pacientes que están en diálisis para suplir esta función endocrina del riñón. Y por último vamos a hablar de lo que es la paratormona, que está relacionada con el metabolismo del calcio y del fósforo y de la vitamina D3. Entonces, al haber una disminución de la excreción de fósforo, va a haber una hiperfosfemia, va a producir una disminución de la activación de la vitamina D3, del calcitriol, disminuye la absorción intestinal del calcio. Al haber una disminución de la absorción del calcio, se produce hipocalcemia y esto aumenta la paratormona. ¿Aumenta la paratormona para qué? La paratormona aumenta y va a reabsorber calcio desde los huesos, o sea, carcome el hueso para aumentar el calcio en la sangre, lo que nos produce que puede producir una osteoporosis, disminución de la cantidad de calcio dentro del hueso, para tratar de regular el calcio sérico. Por lo tanto, no es conveniente mantener este tipo de balance que quiere hacer el riñón, de mantener la paratormona elevada para mantener el calcio sérico. ¿Por qué? Porque lo va a sacar del hueso, ¿no? Y va a tener otras connotaciones dentro del sistema, ¿no? Creo que esta es la última diapositiva. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Doctora, buenas noches. Su examen, ¿cuántos temas van a entrar? Disculpe. Van a entrar en los que avancemos hasta creo que es el 31 de mayo, ¿no? Hasta que avancemos la próxima semana. Falta un tema más grande. Porque el examen es el 31. Todo lo que avancemos hasta antes del 31 va a entrar. Que es fisiología, anatomía, fisiología
y vamos a hacer la próxima semana laboratorio. ¿Alguna otra pregunta para que pasemos la lista? Se pueden ir. Sus temas, doctora, están en el grupo, creo que enviaron al grupo unas diapositivas, de ahí se va a leer. No, yo les he dicho que yo no tomo exámenes de diapositivas, por eso no se las paso las diapositivas. Yo lo que envié fue un texto, un PDF con el tema de anatomía y fisiología renal, de ahí va a entrar el examen, anatomía y fisiología renal, de ese texto que envié. Y alguna cosa que yo explique dentro de la clase, ¿no? Y les he dicho, esta pregunta de examen, esta pregunta de examen. Entonces, de ahí es el examen, ¿no? Del texto que yo envié y de lo que voy a enviar del próximo tema. Disculpe, doctora, ¿lo podría reenviar su texto? Disculpe. Se lo voy a enviar al presidente del curso, ¿ya? Ya, muchísimas gracias. Ya, vamos a tomar la lista rápidamente, ya contesten.